El día de ayer tuvimos este video, hicimos este video del daño que hacen las creencias, que lleva al momento de hoy, en este momento, 17,000 visualizaciones. Es muy raro porque la gente tengo sectores, gente que dice, está muy bien que hables de política, pero no hables de religión. Está muy bien que hables de religión, pero no hables de pseudociencias. Está muy bien que hables de pseudociencias, pero no hables de política. O sea, la gente que quiere que patees a todos sus enemigos, pero cuando los pateas a ellos y sus creencias irracionales, estúpidas y muchas veces redituables, pues ya no se les parece tan divertido, ya no les parece tan simpático, ya protestan. Y en este caso, pues hay mucha gente protestando, porque cómo es posible que yo me meta con las creencias religiosas de la gente. Y algunos de ellos incluso comentando de una manera muy absurda, pero es que tú también tienes creencias. Por supuesto, yo creo que Bach es un gran compositor, pero si comparas eso a tu creencia en Dios, tú tienes un problema. No sabes dimensionar las cosas. Una creencia religiosa irracional no es igual a todas las demás creencias. Algún día tendremos que hacer un vídeo de eso. El caso es que aquí, en el vídeo de ayer, presentaba yo algunas de las ejemplos del daño que hacen las creencias, de los problemas que tienen las creencias, de lo extraño que es el origen mismo de las religiones, como primera parte, porque había yo desarrollado tantos temas que no me cabían en media hora, que es el límite que trato de ponerme para los vídeos de los miércoles, para los vídeos de a fondo. Así que los invito a que vean este, que se lo recomienden a sus amigos. Si sus amigos son creyentes, recomiéndenselos. Si sus amigos no son creyentes, recomiéndenselos. Siempre está bien que te digan que lo que tú piensas pues, tiene buenas bases, ¿no? Es amable y cordial. Y si tienes amigos que no sabes qué son, tú recomiéndaselos de todos modos. El chiste es que tengamos, pues, obviamente más público y finalmente lleguemos así al público al que le interesa todo lo que hacemos nosotros.